Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial principal retirado, veterano de guerra en Malvinas, Francisco Lino Martínez. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, bien, gracias a Dios, bien, por ahora estamos bien acá tratando de vivir lo mejor posible y bueno, y darle para adelante y olvidarnos del pasado, porque en realidad uno tiene que hacer hecho del presente y recordar el pasado. El pasado no hay que olvidarlo porque la historia no se olvida Ujú. y las raíces tampoco se olvidan. Hay que recordar siempre hacia adelante y por el bien de todos. Yo creo que si nosotros olvidamos nuestra propia historia, nuestras propias raíces, vamos a dejar de existir, como persona o como país o como lo que sea. Dejamos de existir porque en realidad es así. Yo, gracias a Dios, después de Malvinas, no me quedé encerrado en el concepto de Malvinas porque yo creo que nosotros tenemos que superarnos. Yo no he visto psicólogo, no he tratado con ningún psicólogo, no he ido a ningún psiquiatra, pero yo creo que la psicología va en la mente, en la cabeza de cada uno. Yo estuve en Malvinas con 19 años, con la misma edad que el soldado, porque en realidad yo era un soldado con jerarquía, en realidad en ese momento, porque yo ingresé en Malvinas, yo ingresé en la fuerza, mejor dicho, en la fuerza de ejército, ingresé en el año 79 como, como aspirante de la Escuela de Suboficiales de Sargento Cabral. Fui a la Escuela de Suboficiales de Sargento Cabral con 16 años, egresé con 18 y cumplidito ya, y en el 80, las cosas del destino, fíjate vos, como yo le contaba el otro día a, ¿cómo que se llama? A Carlitos Muela le comentaba que lo que es el destino, la camada mía de la Escuela de Suboficiales, nosotros ingresamos el 2 de abril por papeles. Y egresamos la camada de la Escuela de Suboficiales el 20 de noviembre del 80, que después ese día fue conmemorado, es que es el Día de la Soberanía Nacional. Exacto. Fíjate vos, cómo coinciden las fechas de La nuestra fecha. camada, que es la que los que egresamos a la escuela de suboficiales, creo que de esa camada del año 80 son los que más tuvimos en Malvinas. Los suboficiales, los cabitos en realidad nuevos, Ujú. ya sea de infantería, de caballería, o de ingenieros, de las armas que sea, estuvimos en Malvinas con 19 años, y algunos menores que yo, te cuento que yo tengo compañeros míos que son 2 años menores que yo, entraron con 14 años en escuelas judiciales. No es Sí. que era los ingleses. Por eso a veces nosotros cuando hablan de los chicos de la guerra, yo creo que los chicos de la guerra es un mito porque los ingleses también tenían personal joven, tenían personas chicas, tal es así que en el Canberra, esto ya lo último, en el Canberra en los pasillos, había, si alguno te habrá contado, algún otro oficial, había chicos de 15 años con una ametralladora en el medio en el medio de los pasillos, así que no es que un chico con 15 años, gente grande, como era la mayoría de la gente que estaba, los ingleses que combatieron, bueno, eran gente con mucho más experiencia que nosotros, porque en la realidad sí, ellos siempre fueron un pueblo guerrero y Ujú. siempre lo van a seguir siendo. Uy. Pero gracias a Dios, bueno, estamos acá, así que no hay que, yo creo que a ellos les costó mucho Malvinas, a los Sí, ingleses, sí. le costó demasiado y por eso mismo creo nosotros los veteranos le estamos a la Inglaterra creo que no le conviene que el veterano argentino o hable o se desprenda de lo, pero igual como ellos tapan todo con las noticias, con la plata, así que nosotros no, por más que hablemos, que digamos, no pasa nada, igual es lo mismo. Entiendo. Y una vez que vos ingresaste ahí en la Sargento Cabral, ¿qué arma elegiste? Yo soy del arma de ingeniero, Ujú.
Yo elegí el arma de ingeniero porque creo que en su momento, cuando yo ingresé a la escuela, yo ya tenía un primo mío que estaba en el arma de ingeniero, y no lo elegí por primo, sino por el mostreo de las armas, de las capacidades de los diversos trabajos que tiene el arma. El arma de ingeniero creo que es dentro de todo, una de las armas más completas de las fuerzas, cualquier fuerza, no solamente la fuerza de cualquier fuerza. Yo creo que el arma de ingeniero es una de las más completitas con el tema de trabajos a nivel como era, de trabajo a nivel ya sea fuerza ejército o a nivel civil. Porque yo creo que los ingenieros de aquella época, no tanto así ahora, porque ahora con el tema de que ha pasado el tiempo, con el tiempo de la bajada de línea hacia las Fuerzas Armadas, yo creo que al arma de ingeniero le cortaron mucho lo que es el currículo, el estudio en realidad de lo que se hacía en la antigüedad, Sí. a lo que se enseña hoy en día. Antiguamente el arma de ingeniero salía, el suboficial salía, yo creo que si era un poquito inteligente, salía muy capacitado, y ahora creo que no es tan así. No es tan así porque ahora se usa mucho el voluntariado como personal de cuadro, que el voluntariado como personal de cuadro, para mí entender, si no pasa por un instituto de formación, eh, no alcanza los conocimientos para seguir con las cosas. Y Claro. más especialmente en el arma de ingeniero. El arma de ingeniero tiene una rama muy amplia, no sé si vos debes saber. El arma de ingeniero es como un ingeniero, en realidad, los oficiales que egresaban de la escuela del colegio militar en esa época, hacían 2 años más y se recibían como ingeniero civil. Sí. Así que por eso te digo yo que no era. Y los cuadros, el personal de suboficiales, bueno, si se capacitaba un poquito, yo creo que con el tiempo tranquilamente tendrían que estar estudiando. Yo conozco muchos oficiales que se han pedido de baja al haber obtenido el diploma como ingeniero civil. Bien, bien, sí, sí, es muy, muy completa, sí, sí. Y ustedes, Así que entonces bueno, nos comentaste que en el año 80 se egresaron. yo egresé el 20 de noviembre del 80, tuvimos unos meses de licencia y de ahí volvimos de vuelta a la Escuela de las Armas, que Sí. antiguamente se hacía un curso que se llama Perfeccionamiento Elemental. Hicimos ese curso, los cabos recién ingresados en la Escuela del Arma, y todas las armas de infantería, caballería, todas las armas hacían el mismo curso, Ujú. y después íbamos destinados, eran 6 meses, y después íbamos destinados a la unidad. O sea que acá en Montecasero yo llegué, fue mi primer destino también, así que egresé acá, acá a Montecasero, habíamos llegado en junio, a mediados de año, más o menos llegamos acá del año 81. Año O sea, 81. claro, cuando yo llegué acá estaba mi camada incorporada, que era la clase 61. Bien. Y ahí en Montecasero que estaba la compañía de Ingenieros 3. Ahí está, acá en Montecasero estaba la compañía de ingenieros 3 como asiento de paz y el regimiento de infantería 4, que era regimiento de infantería 4 de línea, como era un regimiento de llanura, no era de monte como es Ujú. ahora, ni nada. Si era que era un regimiento, como cualquier otro regimiento De que no infantería. tenía ninguna de infantería, era un regimiento de infantería. No. Después pasó a ser mecanizado, de escuela, una serie con el tiempo le fueron modificando el nombre para no borrarlo, como borraron la compañía de ingenieros 3, que la borraron prácticamente, la disolvieron y la volvieron a levantar ahora en que está en este momento se llama Compañía de Ingenieros 3 de Montes 3, como era en un principio, porque cuando yo vine acá destinado a Montecasero usaba el uniforme que usaban los comandos, Ujú. la ropa mimética se usaba, toda esa ropa mimética que se usaban las tropas comandos, era la brigada esta de la brigada 3, usaba toda la misma ropa mimetizada, Mirá, usábamos nosotros en esa época, ya en el año 80, así que se imagina sí. 81 usaba en esa época, y después fue modificando el uniforme, se usaba el verde, pero más que nada se usaba el uniforme mimético, en la zona, toda la zona. Bien. Y ahí la tercera brigada tenía el comando cerca de ustedes, ahí en Curzú, si no me Claro, la equivoco. tercera brigada se encontraba en Cruzú-Cuatiá, que en Sí. realidad el conflicto en Malvinas generó que la tercera brigada se desplace prácticamente al completo hacia el sur. Nosotros nos desplazamos hacia el sur el día 14 de abril
partimos de acá de Montecasero, 14 o 15 de abril, partimos hacia el sur. ¿A qué parte del La sur? unidad, la compañía tuvo su asiento llegamos hasta Comodoro Rivadavia. Ah, En Comodoro Rivadavia, en la rural de Comodoro, quedó alojada la compañía de Ingenieros 3. Y después de estar unos días alojados ahí, que nos proveyeron el duvé que llevábamos a vida, de toda la ropa que teníamos nosotros, que llevamos de acá de la zona del litoral, nos proveyeron el duvé mimético, fundamental. que era el que se llevó a Malvinas. Y era lo único que nos proveyeron. ¿No? Recuerdo nos dieron, ¿eh? No te creas que nos proveyeron el duvé mimético y creo que, si no me acuerdo bien, creo que nos cambiaron el borseguí. Nos Ah, dieron un borseguí con piel de foca, que decían que tenía piel de foca, un para poco la más, zona del sur. más calentito, sí. Más calentito, sí, pero igual, con la humedad, como eran Sí. cocidos en esa época, el borseguí era cocido, entraba humedad por la costura, así que era lo mismo prácticamente. Bien. Vamos un pasito más para atrás. El famoso 2 de abril, ¿cómo te sorprende a vos? Y el 2 de abril a nosotros, te digo porque en esa época yo era soltero en esa época, nosotros nos desplazábamos a pie del cuartel, porque en esa época era muy poco el personal de cuadro que tenía vehículos, así que Ujú. nos manejábamos a pie y veníamos, pues no, acá todavía no hay colectivo, así que seguimos estando caminando a pie, así que el que no tiene auto se mueve a pie. Y estábamos en el centro, estábamos acá en el pueblo, en el centro, y nos estábamos yendo hacia el cuartel, tipo 2 de la mañana, 3 por ahí, del otro día, del día prácticamente, había pasado el 2 al día 3 prácticamente, que cuando se da la noticia al resto del país, cuando aparece y estábamos en un kiosco y un tipo, un uruguayo que era el que manejaba el kiosco, dice, che, se enteraron, tomamos Malvinas, eran las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana. Mirá, acá en el litoral nosotros vivimos No llega ninguna noticia. vivíamos en otra historia. Bueno, ahí nos comentó el lado, estuvimos mirando la tele y el quilombo. Nosotros lo único que pensábamos que el quilombo que se venía para el resto, no tanto de ir a Malvinas, porque ni siquiera soñábamos haber estado en Malvinas, porque esa es la realidad. La gente de Correntino ni siquiera soñaba haber participado en Malvinas. Y llegamos a la unidad y era, como el jefe que teníamos era tropero, el jefe, ya estaba en el cuartel haciendo, bueno, ¿Quién estaba a cargo de la y compañía? era el mayor Rodríguez, porque en esa época no, los jefes de unidad eran mayores, mayor del arma de ingenieros, las compañías de ingenieros eran como grado máximo era un mayor. Mayor. Bien. Ahora, un mayor, claro, de una compañía de su unidad de brigada independiente era un mayor, Y la, en esa época. sí. Y en sí, la compañía, ¿cómo estaba formada? Y la compañía estaba formada, tenía en esos momentos, que hoy no existe, eso Ujú. en realidad no. En esos momentos eran más o menos unos 500, 600 soldados, 600, el efectivo más o menos era 600, 550 o 600 personas en total de la unidad. Que está dividido en Y estaba secciones. conformada por dos secciones, por dos compañías, vendría siendo, una compañía de servicio y una compañía de combate. La compañía de combate en la cual yo estaba, que prácticamente la compañía de combate estábamos prácticamente todos los que éramos los cabos en ese momento, los más que teníamos menor jerarquía o los más modernos en realidad para dar instrucción. Estábamos en esa zona. Después en la compañía esa compañía era con un efectivo de 126 hombres más o menos. Sí, 126, 130 hombres tenía esa compañía. Que era solamente ingenieros de combate. Nosotros nos dedicamos solamente a instrucción de ingenieros de combate, que era una instrucción completa del arma, en todo su forma de trabajo del arma, es lo que se enseñaba en esa unidad. Y en la otra compañía, la otra unidad que se llama servicio, y la comando y servicio la que manejaba las oficinas y el tema de los servicios de mecánico y todas esas cosas del arma. Pero nosotros estábamos en esas unidades y durante todo el año de instrucción se enseñaba el periodo, en el año completo de la instrucción en esa unidad. No era que te daban 3 meses de instrucción y terminaba la instrucción, no. Eran
como era todo el año completo, se daba intrusión. Era No era completo. que era completo. Claro, la intrusión era de antigua, la inclusión antigua era mucho más compleja que ahora. Ahora prácticamente por el tema del presupuesto y todo eso han variado muchas. Antes había 4 periodos de inclusión, de los soldados incorporados se enseñaban 4 periodos de inclusión. A esos soldados inclusive que no eran, porque acá en la zona donde nosotros estuvimos, que estaba yo acá en Montecasero en esa época, se incorporaba zona gente de Formosa, gente del Chaco, gente de Posadas, de Misiones y el correntino. Y algunos correntinos que se habían inmigrado a otras provincias que mandaban a Corrientes a hacer la inclusión militar, porque esa era, antiguamente era por sorteo, así que no te escapaba del servicio militar. Así. Y había gente acá en la unidad que lo primero que nosotros aprendimos en esa época como cabos nuevitos que se llama acá era tratar de entender el guaraní y el portugués, porque acá muchos soldados como venían del interior prácticamente hablaban el portugués o el guaraní. Entonces te insultaban en portugués y en guaraní que vos tenías que más o menos entenderla. Claro, no se quedaba otra, así que nosotros tratábamos de llevarla bien ahí, así que la gente, prácticamente la gente del Chaco, la que estaba pegada sobre Misiones, sobre el borde del río de Uruguay, ahí arriba, es la que hablaba prácticamente el portugués, o la del Chaco cuando te hablaba en guaraní. Entonces, ya esa gente venía sin intrusión, venían sin educación, prácticamente se le enseñaba la escuela, se los mandaba a la escuela primaria, porque toda la gente, así como veía vos, acá en el cuartel se los moldeaba, se le trataba de seguir para adelante, que en la actualidad, el que hizo el servicio militar, te digo que no se olvida nunca más del servicio militar, porque es la realidad. Y si vos trataste bien a la gente, todavía tenés gente que se arriba por vos, te pregunta. Yo te digo, en realidad, yo creo que no he tratado mal a la gente porque tengo varios amigos que en esa época, así que no, y bueno, pero así es la desencaje del servicio militar, lo que te hace conocer gente, juntar la gente y el que le dio vendríamos siendo como un segundo papá de los soldados que hacían la colimba en esa época, porque en realidad era así. Y por lo que hablamos, la misma edad, porque vos tenías 19 años. Claro, yo tenía 19 años, fíjate vos, en esa época y ya tenía que empezar a pensar, aprender otro idioma, porque la realidad es así, fíjate vos, que yo venía de la escuela, me vine de Mendoza, soy nacido en General Villar, Mendoza, y vine de Mendoza a Buenos Aires. Y de Buenos Aires vine para acá, o sea que traté de cambiar mis costumbres, las raíces, como yo siempre le digo a mis hijos, las raíces no se tienen que olvidar. Uno no tiene que olvidarse nunca de dónde salió, de dónde vino. Exacto. Porque yo me acuerdo que yo estaba recibido de cabo y mi papá en ese momento tenía una chacra y yo me iba de acá a cosechar uvas, porque trataba de ir en el segundo como era licencia, que era en enero, donde agarraba la cosecha. Entonces trataba de irme en esa época para juntar plata para salir de vagar, porque la realidad es así, y salir de jugar con el reto. Pero fíjate vos, la mentalidad nuestra, porque en esa época era otra mentalidad, no tanto aquel que el compañero mío que vivían en el Chaco, que tuvieron, eran de acá, estaban acá conmigo destinados, iban a cosechar algodón, porque en realidad así, el cuadro de sus oficiales salía de la clase obrera en su momento no es como ahora que vos le das todo a tu hijo y lo mandás ahí que vaya ahí a la escuela, a las escuelas, ¿viste? Es así, yo me crié en la chacra, me crié en el campo, mis abuelos vivieron en el campo, así que siempre vivieron en el campo y mis viejos siempre trabajando en la casa, así que mi mamá era ama de casa y laburaba, pero que ahora, porque antes no había empleado, no había nada, así que era así. Claro, se entiende. Bien. Ustedes, la compañía, cuando viajan al sur, a Comodoro, como dijiste, ¿viaja completa? La compañía de ingenieros viaja completa al sur, no tanto porque acá se formaba una sesión la sesión destino, que era la otra parte que la que extendía la compañía de servicio, que era la que manejaba los destinos del cuartel y toda la zona de mantenimiento. Esa compañía queda, esa sesión queda en Montecasero y se va prácticamente al sur, se va casi la totalidad de la unidad. O sea que habrán quedado acá en el cuartel, vos ponerle 50 personas, 60 personas.
Ujú, Así el resto se fue, partió todo al sur. Pero, y después en el sur, en la rural, nosotros empezaron a dividir la unidad, empezó a trabajar como operativa y nos empezaron a dividir, mandándonos a los distintos lugares de donde se tenía que hacer defensa territorial. Entonces, una vez reunida toda la compañía, porque a todo esto nosotros tuvimos 10 días, yo creo que los 10 días que nosotros tuvimos en Comodoro, no sé que yo no se alcanzó a juntar toda la unidad completa todavía. ujú. Y faltaba todavía el tema de los vehículos, que iba carreteando de San Antonio hacia el sur. Y cuando llegaron los vehículos, automáticamente al llegar los vehículos empezaron a repartir para hacer a los distintos lugares. Nosotros íbamos a hacer hacia Caleta Olivia y cuando nos empiezan a repartir dos sesiones juntas, que íbamos en un 26-24, un par de un jeep y unos camiones con todo el material que del arma de ingeniero. O sea, cuando se viajó al sur se viajó con munición, explosivos, todas Ujú. las cosas esas. Entonces nos cargó con los equipos de ingenieros, porque cada sesión tiene un equipo de ingeniero que se llama equipo de herramientas de ingeniero, que se utiliza para hacer el trabajo, ya sea herramientas de mano, herramientas pesadas, Claro. por ejemplo, herramientas neumáticas, que eran todas americanas, las herramientas que en esa época era el motocompresor Northoff, por ejemplo, era un compresor grande, pesado, Ujú. que se usaba, comúnmente se usaba para inflar pontones de puente o se lo utilizaba con las herramientas neumáticas que tenía ese grupo, como era, eh, generador de aire, porque en realidad un motocompresor de grandote que era inmenso Sí. y tenía muchas herramientas. Y eso se lo utilizaba para... Y nosotros nos movíamos con las herramientas de ingeniero de la sección de ingeniería de combate, demolición, todo eso. Y cuando nos íbamos desplazando hacia Caleta Olivia, nos encuentra un jeep militar, nos atraviesa la ruta, yo te digo, porque nosotros íbamos en uno de los vehículos y nos para y nos hace seguir de viaje hacia Comodoro, hacia Río Gallegos. Esa fue la ida a Malvinas. Cuando llegamos del Río Gallegos, llegamos al 24, que están en Río Gallegos, Regimiento de Infantería 24, Ujú. la unidad estaba vacía. Nos alojaron en una cuadra, tuvimos a llegar, hemos llegado a las 7 de la tarde ahí a la zona de Río Gallegos, Esas dos secciones que nos comentaste. las dos sesiones juntas. ¿Vos en qué Sí, sección las dos sesiones. estabas? Yo estaba en la primera sesión de ingeniero de acá, después con el tema de que se cambió el jefe de sección porque en la rural se cambió al jefe de sección y se incorporó un oficial que era de un instituto de formación, Ujú. se incorporó a la sesión de ingeniero, pasamos a hacer de la segunda sesión, pasamos a hacer la primera sesión, porque el otro era más antiguo. En realidad a Malvinas fuimos 10 suboficiales, dos principales, que en ese momento eran dos sargentos ayudantes, de Toyo y Báez, que eran los encargados de la sección, después Ramos y Arce, que eran los encargados del grupo apoyo, los jefes del grupo apoyo, después de las dos secciones, después estaba Canteros, Saracho, que falleció, Báez también falleció, eh, Gauna, Saracho, Vargas, Gutiérrez, Gauna, Cantero, Martínez, eh, y ahí, sí, ya está, Gauna, Saracho, y éramos cuatro, sí, estábamos 10 suboficiales y dos oficiales. El subteniente Amodio, que hoy está fallecido, y en su momento que incorporaron a la sesión al teniente primero Calderini, que él era oficial de instituto que fue destinado o movilizado a la unidad. Ah, bien. Y él era como si te dijéramos, era un paracaidista que cayó en la unidad y se juntó con toda esa gente, claro, y ahí el tema pasa con el tema, si vos no conocés, es como vos trabajás con gente que no conoces, Sí, no es fácil, obvio. En un y no es principio fácil, hay bueno. que conocerse, obvio. Y bueno, y ahí llegó el tema de los robots y todo eso. Bueno, pero eso es otra historia.
Eso, Entonces tu rol de combate era jefe de grupo de la primera sección, jefe de un grupo. era jefe de grupo del primer grupo de la primera sección. Ah, bien. Yo era jefe de grupo del primer grupo de la primera sección. Bien. Y bueno, fui a Malvinas con ese mismo rol. Y el tema que llegamos a Malvinas nosotros, cuando cruzamos ahí, nos fuimos al 24, se hicieron, a las 12 de la noche se cargó todo el material que nosotros habíamos llevado de la unidad que teníamos con nosotros, porque era que nosotros operábamos en un par de contenedores que nos proveyeron para trasladarlo, dice que vía marítima a Malvinas. Nunca lo vimos, porque en realidad nunca nos juntamos con nuestro material, así que se sacó de los equipos de ingenieros un par de palas y la ametralladora con 12,7 quería que se vuelque también ahí, porque era pesada la ametralladora grande, que se guarde dentro de los contenedores y los jefes de grupo nos quisieron llevar. Se sacó una pala y un pico de los grupos de ingenieros y se le entregó a cada soldado. Y eso fue lo que nosotros utilizamos en Malvinas más que nada por el tema de la construcción de las posiciones. Porque nosotros llegamos a Malvinas el día 24 justo con el 4, llegamos el 24 de abril, más o menos a Malvinas, y tuvimos un día o dos, tres, sí, 3 días me parece, no me acuerdo bien, 3 días o 4 días en Puerto Argentino, en los alrededores de Puerto Argentino, cuando me empezaron a tirar tarea, porque ahí era un enjambre de gente por todos lados que no sabían, en realidad, te digo, había gente en el aeropuerto que no sabían dónde meter, porque había tanta la cantidad de gente que yo creo que todavía no se estaba llegando gente, llegaba gente. Entonces, que en un principio que hicieron como un vivac así con carpas. Y hicimos un vivac primero, no, la sesión nuestra es la primera que llegó. La otra sesión demoró un par de horas y llegó de tardecita. Nuestra sesión hizo carpa cuando llegó a Malvinas, nos costaba el aeropuerto, siendo, si vos mirás el aeropuerto, viendo para el norte, sobre casi llegando al mar. A la otra sección le tocó hacer carpa casi cerquita al mar. O sea, Y no quisieron hacer. donde había un lugar, los iban poniendo. Acá, donde había lugar, te ponían, a vos que llegabas, Sí. el continente te ponían. Donde había un lugarcito despejado que no había gente todavía movida, te acomodaban para que vos te hagas, por lo menos hasta el momento que te distribuya. Claro. La otra sección, como llegaron tarde y era de noche, no se veía prácticamente en Malvinas, viste que oscurece 4:30 de la tarde, 5 oscurece. Sí. No hizo carpa, hizo sobre. Como acá en el norte se está acostumbrado a hacer ese tipo de carpa, porque en la realidad se hacía, como se hacía mucho ejercicio, se hacía sobre. Y el sobre era lo más cómodo, porque vos lo único que hacías, desplegaba la carpa, la tiraba en el suelo, te acostaba abajo la carpa, arriba la carpa y ya está. Te levantaba el otro día. Bueno, y en esa, como se habían acostado cerca del mar, uno de los soldados nuestros casi quedó congelado, así que sí. En esa época, llegaste vos ya en abril, ya en abril ya estaba complicado. Ya estaba frío, y bueno, y lo revivieron, ahí le soplaron un poco el soldado, pues, todavía nos juntamos nosotros con él, con el soldado de Artilio, todavía le decimos nosotros que le soplaron y todo eso, bueno, y ahí se lo recuperó al soldado, bueno, tuvimos un par de días ahí y empezaron a tirar misiones porque los ingenieros operamos en aquella época, no sé si todavía se sigue operando igual, porque yo creo que la doctrina de ingeniero cambió un poco. En aquella época operaba una sesión de ingeniero con un regimiento de infantería. Y un grupo de ingenieros le daba apoyo a una compañía de infantería. Cuando se llegó a Malvinas, había ingenieros de Buenos Aires que no tenían la unidad de dependencia de apoyo, como el 601 de Buenos Aires, que no tenía una injerencia directa sobre las unidades que iban llegando. Porque había ido la compañía de ingenieros 10, que era la que apoyaba a la brigada 10 que se había movilizado al sur. Claro, era propia de la brigada.
Claro, era propia de la Brigada 10, entonces no tenía, el 601 no tenía unidad de dependencia. Y había ido también con gente. Entonces, ¿a quién iba a apoyar el 601? Lo dejaron en Puerto Argentino. Después, con el tiempo, lo fueron trasladando hacia los lugares para afuera. Y la compañía de Ingenieros 10 también se quedó ahí en Puerto Argentino. Que las dos sesiones de la compañía de Ingenieros 3, cuando llegamos a Malvinas, yo creo que nuestro jefe estaba enterado que nosotros habíamos ido a Malvinas. Ah, porque él quedó en el continente. Él quedó en el continente. O sea que de la compañía Ingenieros 3, la única que cruza fueron esas dos secciones. Esas dos sesiones nada más. Ah, mira. Por eso de esas dos sesiones prácticamente nadie sabe. ¿No? Esas dos sesiones son las únicas que cruzan a Malvinas. Mira. Inclusive hay un 26-24, un camión largo, que la compañía de ingenieros se quedó de este lado en continente y hacía transporte de material hacia el aeropuerto. Y en uno de esos viajes, un 26-24, con el cabo primero García, que es un conductor motorista que manejaba ese camión 26-24 haciendo transporte de munición, cuando llega al aeropuerto de Comodoro le dicen subí con camión de todo. Al Hércules. Al otro lado con camión de todo. Pasó el baguete y nosotros nos enteramos de él cuando volvimos. Nos encontramos en la Lemo, ¿vos qué hacés acá? Yo pasé con mi camión. Y nunca Y se encontraron. no, en Malvinas nunca nos encontramos. Mirá vos. Y el camión, en una de las fotos, que está destrozado, que lo destrozaron en Puerto Argentino. Porque él hacía el acarreo como un camión grande, muy pesado de puente. Lo utilizaron en Puerto Argentino para hacer diferentes movimientos. Movimiento, sí. Ahora, hay una pregunta que me queda dando vueltas. Si o sea, ustedes cruzaron con su armamento personal y poco encima. Todo lo que es el material pesado de ingenieros, minas, explosivos y demás, ¿nunca les llegó a ustedes? Cero. Nada. No, nada. Nosotros llegamos sin material de ingeniero a Malvinas. Nos entregaron material de ingeniero que había que llegaba a puertos que llevaron a Malvinas. De otras unidades. No sé de quién sería ese material, porque nosotros plantamos las minas que plantamos la mina de SPAL y la ministerio, tanto antitanque y como Española, antipersonal ¿no? de SPAL, la española, sí, Sí. y la Ministerio de Marina, la que es una mina cuadrada. Ah, mira, qué Una bien. mina nueva Sí. que según nos dijeron, era del Ministerio de Marina argentino, que la habían comprado, la habían fabricado acá en Argentina, que era como la mina antitanque vieja Ministerio de Marina que tenía para hacer la espoleta, tenía un cordel que se instalaba en la espoleta, y con ese cordel de 15 metros, una vez instalada la mina, le sacaba el seguro Ya con quedaba ese activo. cordel. Quedaba activada. En cambio, el espaldo, lo único que tenía el espaldo, le sacaba la espoleta y desenroscaba la tapa de espoleta y quedaba activada. Es la única diferencia. Y nosotros instalamos ese tipo de minas. Bien. Y después en Puerto Argentino hubo minas israelíes que se instalaron también, que llevaron, porque no sé dónde sacaron minas, que llevaron de todos lados minas. De nosotros llegó ese tipo de minas, y nosotros instalamos esas minas. Así que bueno, y instalamos más o menos unas 8.000 minas, según el subteniente, el ahora coronel Amodio, fallecido, es más o menos lo que se instaló en Malvinas, que instaló las dos sesiones estas de ingenieros, en la zona de Howard. Ah, bien. ¿Y estas dos secciones, qué quedó a cargo de ese oficial más antiguo que llegó? Calderini. Claro, él quedó a cargo de las dos sesiones, porque el otro era un subteniente, Está bien. y el que llegó a la unidad como que quedó a cargo de las dos sesiones. En realidad pasó a ser el jefe de las dos sesiones, Está bien. a pesar de que se manejaban de forma independiente, pero cuando nosotros nos quedamos en Puerto Argentino, a mí, al primer grupo y al segundo grupo de ingenieros de la primera sesión, que estábamos con el teniente primero, nos empezamos a mover en el helicóptero. Y nos llevaron, primero nos iban a llevar a Darwin, pasamos por Darwin y directo a Howard. ¿Qué fecha En llegaron Howard ustedes? bajamos en Howard, cuando llegamos a Howard, todavía no se llamaba Puerto Argentino, se llamaba Puerto de Apeyú. Ajá. Eh,
tenía el cartelito por Howard, decían en el embarcadero que tenía, en el muelle que tenía Puerto Howard. Bueno, y había llegado parte del Regimiento 5 y una parte de sanidad, parte del puesto de comando del comandante. Porque... Bien, Francisco, entonces, bueno, ahí nos estabas comentando que ahí en Howard estaban las dos secciones de ustedes, el Regimiento 5, parte de la Compañía de Sanidad 3 y parte del Comando de la Brigada. Parte del puesto de comando de brigada y parte del Regimiento 4 de Infantería también. Porque no todo el Regimiento 4 quedó en Puerto Argentino. Está bien, sí, una parte fue agregado al Regimiento 5, sí. Sí, una parte del Regimiento 4 pasó al 5. No sé si era sección mortero o alguna parte de antitanque que pasó al otro lado. Sí. Y bueno, nosotros cuando llegamos ahí, mi primer guardia de noche del otro lado fue en Hogwarts, porque en realidad caminar, como muchos lo ven, dice fácil caminar con el bolsón morteguí, pero lo que pasa es que es incómodo el bolsón, nada más. Claro. Ahí había que darle, bueno, pero en esa época nosotros éramos jóvenes y yo creo que la juventud nuestra no, bueno, nos hizo un favor a nosotros la juventud, porque ¿no? Yo te digo sinceramente, si se ha caminado las islas, yo creo que las tropas de ingenieros son las que más han caminado Malvinas. Más o menos, nosotros íbamos con mi compañero Saracho, que fuimos los dos primeros que llegamos a Puerto Howard de tardecita, de noche ya prácticamente. ¿Qué día llegaron ustedes? ¿A dónde? A Howard. Y a Howard llegamos, yo y Saracho, el primero de los primeros días de... no el primero fue en Howard. El 29 o el 30 de abril llegamos al otro lado. Nosotros nos quedamos 2 o 3 días y como el teniente primero, no sé cómo era el manejo que él tenía con los superiores, que nos llevó a los 2 primeros grupos con él al otro lado de la isla, al otro lado prácticamente, embarcamos en Howard de tarde. Y encima nos movíamos con el helicóptero en vuelo de combate, así que te imaginás, eran los primeros vuelos de ejercicio que nosotros hacíamos de cabo, y encima los soldados también, porque creo que los soldados eran los primeros vuelos que tuvieron para volar en forma de helicóptero con las puertas abiertas. Y pues nosotros habíamos practicado en una época anterior a eso, habíamos practicado servicio con la Fuerza Aérea, pero no con las puertas abiertas. Claro. Y ahí en realidad fue vuelo de combate, cruzar a juego en vuelo de combate, entre medio de los riachos de Goya, sí, el helicóptero iba en esta posición. Así que, pero bueno, el miedo que uno tiene cuando ve que agárrense, decía el piloto, pero ya estaba, ya uno joven, la energía, todo lo que uno tenía en esa época, que ahora creo que si la locura que nosotros hicimos de joven, creo que si lo tenemos que hacer de vuelta, no lo hacemos, pues la realidad es así. Y de lo que caminamos Howard, yo por ejemplo, a Howard, como yo tenía, aparte de ser construcción de campo minado con Saracho, que falleció, también tenía una de las misiones de sepulturero, en realidad era hacia el que construía las tumbas y enterraba a la gente con mi grupo. Y bueno, con el tiempo, las caminatas, o sea que te digo, aparte de hacer los trabajos típicos de ingeniero, teníamos trabajos aleatorios al arma de ingeniero, por ejemplo, el informe de necrológico, el informe de lo que es el informe de confesión de tumba y todo lo que se refiere a la tumba en sí, y encima también mantenimiento de la moral de la tropa, porque no solamente nosotros estábamos ahí, estaban los infantes que se calentaba agua y ellos venían a bajarse a bañar, o sea que el trabajo se lo hacíamos nosotros también, de calentar el agua para que se bañen ellos. Ellos se bañaron creo que 2 veces nada más en lo que va de la campaña, que bajaron a bañarse. Y es todo eso que se bajó el regimiento completo a bañarse ahí a Joven. Bajaban por tanda y se bañaban. Ya que mencionaste eso, ¿cómo hicieron ustedes ese calentador de agua? Nosotros hicimos el calentador de agua, como la turba no emite humo, nosotros habíamos hecho un pozo
y en el mismo pozo se le había puesto los tambores de 200 litros encima del pozo, tapando el pozo, y se le agregaba la turba nomás, porque la turba no emite humo, solamente emite el calor, separado del resto de las posiciones, y se hacía el fuego ahí en esa zona. Amén de eso, teníamos dentro de uno de los galpones que estaba en Howard, había dentro con la gente que de acá del litoral, que está acostumbrada a trabajar con horno de barro y todo eso, se había hecho un hornito de barro con piedra, con ladrillo ahí adentro, Sí. en la cual nosotros con la harina hacíamos pan. Mira. Hacíamos, como nosotros no teníamos provisión de pan, no teníamos víveres, hacíamos unos pancitos con la poca harina que teníamos. Sí. Yo siempre digo Y que los que estaban en la otra isla, además de la guerra en sí, sufrieron la guerra de lo que es el aislamiento. el aislamiento y más que nada el hambre, Ujú. porque la desnutrición, no me salía de la desnutrición que tenía la gente del Regimiento 5 era impresionante. Una cosa es, como yo te decía, contar, y yo todavía lo estoy viendo. ¿Me entendés? Porque eso no se olvida. Es que llegaron a tener muertos por inanición. Claro, el Regimiento 5 tuvo, creo que tuvo dos muertos, uno en Howard, uno que murió ahí en Howard, y Ujú. otro que cuando volvió al continente falleció también por desnutrición. Sí. Eh, Tal es a pesar de que ellos no se movían, Ujú. porque ellos estaban prácticamente estáticos en las posiciones. Nosotros son los que más nos movíamos dentro de la zona de Howard. Los únicos que andaban caminando por la calle eran los ingenieros, que ¿Sabes nos qué? movíamos Claro. a hacer campo minado, se había conseguido un tractor con una pala Ujú. que tenían los Howard ahí, que nosotros se había requisado, el tractor se había sacado, y nosotros manejábamos ese tractor, nos manejaba un soldado ingeniero a ese tractor que era operador y manejaba el tractor ese para hacer distintos mandados, acarreábamos la comida que llegaba, porque nosotros, toda la mercadería que llegaba a Howard pasaba por el puerto. Ujú. Si bien nosotros estábamos en primera línea, porque estábamos en la costa del agua, nuestras posiciones estaban en la costa del agua. Todo lo que bajaba, por ejemplo, el Monsumen, el otro era el Forest, que eran los Ujú. dos, unos barcos chiquitos que navegaban las islas, Sí. que nos llevaban mercadería. Esa mercadería la bajábamos nosotros. Nosotros bajábamos la mercadería, nosotros llevábamos la mercadería para el otro lado, y hasta bien nosotros tratábamos de sobrevivir, porque inclusive la munición para nosotros no llegaba. La munición que llegaba era todo para el regimiento. Ah. Entonces la munición que nosotros tratábamos, lo que llegaba para nosotros era específico del arma, lo que era munición de FAL, no había. Nosotros habíamos llegado a Howard con la munición que llevábamos al continente, que eran 200 tiros para 2 días de abastecimiento Sí. y los 100 tiros. En total teníamos 300 tiros con cada hombre, Nada. que era la provisión del arma. O sea que cuando llegó munición de FAL, nosotros hicimos, Quedarse cada con jefe uno. de grupo sacó un cajón, Sí. Para no, en ustedes. realidad sí, para nosotros, para las posiciones nuestras. Porque nosotros en realidad lo único que teníamos es esa munición que habíamos llevado del continente, acarreando en ese bolsón que ustedes ven ahí grandote. Cada hombre que fue a Malvinas llevaba 200 tiros, aparte los cargadores que tenía puestos. Sí, los 5 cargadores. Aparte los 5 cargadores llevaba 200 tiros más, Ujú. porque esos eran los 2 días de abastecimiento que teníamos con cada hombre. Claro, por Y los después 3. había que proveerle munición a las posiciones. Y a nosotros, por ejemplo, en la otra isla, no llegaba munición para nosotros. La munición que llegó era toda para el regimiento. Entonces de eso se quedan con una parte. De nosotros, de eso que se bajó, nosotros nos quedamos con un cajón para cada grupo. ¿Tu grupo cuántos soldados tenía? Y nosotros teníamos los grupos de ingenieros en ese momento, era como nosotros éramos unos infantes más, éramos Ah, un grupo de infantería, 10 hombres. 10 hombres más el cabo. Claro, nosotros teníamos 10 hombres más el cabo, Ujú. que dentro de esos 10 hombres, uno de los hombres, el más vivo, el más despierto, era el que era el que hacía cargo de la otra mitad del grupo, que se partía en Ajá. dos, Y sí, el está grupo. bien. Entonces, era la mitad de la mitad, era de jefe de grupo y el jefe de grupo reemplazante, que era uno de los soldados que se hacía cargo
de la en la otra otra mitad parte. de la otra parte. Bien. Tengo Yo, ahí tengo una pregunta que me quedó que no te quise interrumpir. Cuando dijiste empezamos a hacer campos minados, que me imagino que por el material que le llegaron era más tipo franjas minadas, ¿no? nosotros hicimos instalación de paneles minados. Paneles minados, no me O salía la sea que palabra. el panel minado de ingeniero en esa época, ahora cambió la doctrina, así Ujú. que es diferente el panel minado. El panel minado en esa época tenía 48 minas. Un Y es, panel minado que sí. abarca uno, a ver, tenés 14 metros, 14 metros de profundidad más o menos, Ujú. de 15 a 20 metros de profundidad. Y de largo tenés de ancho unos 30 metros, 36 metros más o menos. Bastante. Y en esos 36 metros vos tenés que poner las 48 48 minas. minutos. ¿Y Que ustedes, llevaba 48. y para hacer ese panel minado, cómo era? O sea, el jefe de Sí. la de la subunidad se No, contactaba con no, no. Ese ustedes. para hacer los paneles minados, en esa época, se instalaban con una cinta distanciadora, que ahora vengo en la... Como nosotros no recibimos de distanciadora ni cinta de origen, porque eso se instala con una cinta que Ujú. son numeradas. Sí. Son 6 líneas de minas que son numeradas. Y cada línea de mina tenés un número que es el número clave para levantar el campo minado. Que eso es lo que se hace, se confecciona en el registro de campo minado. Esa material nunca lo tuvimos. Ujú. Entonces, la compañía realizó la cinta distanciadora con como eran los precintos que se capan los corderos. Hay unas cintas de goma Mirá vos. capa el cordero gruesa Ujú. y nosotros lo utilizamos como el número clave para hacer y los números para colocar las minas. Entonces, la cinta distanciadora que nosotros hicimos, la hicimos con material de circunstancia. Porque ahí en Howard, en el mismo puerto de Howard, era lo que abastecía toda la isla. Howard abastecía toda la isla completa de la Gran Malvinas. Ujú. Entonces, en los galpones, esos que ustedes ven en las fotos ahí que hay en Howard, había todo tipo de material, Entiendo. ya sea herramientas, motos, todo lo que vos le busques. Ujú. Tornillo, clutch, chapa, madera, todo lo que Todo. hay, había en esos galpones. Nosotros teníamos acceso a los galpones, Y pero pudieron no podíamos aprovechar. sacar nada. Ah, no No, podían. no, no podíamos tocar, Mira, porque era de los Kelper. propiedad de ellos, sí. Eso me pasó a mí, por ejemplo, yo estuve haciendo el refugio de puesto comando de brigada, que me mandaron a hacer el refugio de puesto comando de brigada, era un pozo inmenso de 4 por 6 metros, enterrado, y empezamos a cavar. Después no terminamos con la máquina. ¿Qué pasó? Cuando a ese pozo hay que revestirlo, hay que un goro, una vez que lo haces al pozo, lo tenés que revestir con madera para y aislarlo del agua, porque no es lo que hicimos nosotros en nuestras posiciones. Nosotros sacamos nylon y tapamos los por laterales del pozo con el nylon. Entonces nosotros no nos mojábamos, Ujú. lo único que hacíamos al otro día, levantábamos el agua con un tarro para afuera, Bien. porque se llenaban de agua los pozos. Claro. Entonces todo el agua corría por atrás del nylon, nosotros estábamos secos, pero el pozo al otro día tenía que sacar el agua. Ujú. Y lo mismo pasaba con todas las construcciones que vos hagas enterradas del magma. Como la tierra era muy permeable, como la turba es permeable, es como un filtro, Sí, poroso. pasaba todo a través de las paredes. Entonces con mi grupo empezamos, había terminado el pozo, tenía que revestirlo, y empiezo a sacar madera de carreo del galpón ese, madera. Y era carrear, más o menos te digo, del puerto, donde estaba el refugio del comandante, 3 kilómetros, 4 más o menos. Y a hombro, con los soldados que cargaban hasta la madera. Y en uno de esos viajes que ya estaba terminando de llevar la madera,
me encuentra Mabragaña, que ya Mabragaña me conocía porque yo ya había hablado con él, porque ya anteriormente cuando estuve haciendo guardia, me lo había encontrado y había estado hablando con él. Entonces me encuentra Mabragaña y me dice, mi cabo, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Me dice, ¿de dónde está sacando todo ese material, mi cabo? ¿De allá del galpón? No, mi cabo, eso tiene que devolver. Es de los Kelper. Eso no es menos, tenemos que pagarlo, dice. Lleve todo de vuelta para allá. O sea que lo que tenía que hacer, en realidad nunca me dijeron que tenía que hacer un refugio simulado, que tenía que hacer como era un refugio simulado, entonces que era colocarle 4 palos, 2 chapas y chao. Y ya está. Como para que se atraiga el fuego de fuego naval o fuego aéreo, que el fuego de la aviación hacia esa posición. Nada más. Nunca me dijeron, entonces yo llevaba madera y bueno, esa era la mentalidad de toda la tropa argentina en Malvinas. Todo lo que se usaba de los Kelper era por consentimiento de los Kelper, se tenía que pagar porque ellos anotaban. Entonces vos tenías que pagarle, retribuirles el costo de lo que se usaba la tropa argentina. En realidad se utilizó la Convención de Ginebra en ese aspecto, pero yo creo que se utilizó mal, porque si nosotros no usábamos ese material para cubrirnos del fuego inglés, era perjudicial para la propia tropa, Claro. porque la realidad fue así. Lo que sí tengo entendido que el regimiento en 5 y todo el grupo así como ustedes que estaban agregados, lo que sí usaron bastante de los Kelper eran los corderos, por más que se hayan que No, comprar. el regimiento 5, nosotros en la zona donde estábamos nosotros se carneaba 60 corderos por semana. Y se carneaba en la zona donde estábamos nosotros, o sea, en el embarcadero ese. Sí. Si bien nosotros no estábamos en el embarcadero viviendo alojados en eso, que era en realidad era un esquilador, unos galpones son de esquilar ovejas, Sí. porque inclusive en esa época ellos, fíjate que tenían máquinas eléctricas para esquilar la oveja. En esa zona, ahí se mataba el cordero, porque tenía dentro de unas cosas, se los mataba a los corderos y se los dejaba airear, y se los dejaba que nosotros los cuidemos. ¿Qué pasa? En el trajín de la cuidada, siempre se perdía 2, 3 ovejas completas, porque en realidad no se perdía. Entonces, cuando se perdía esa oveja, la orden era que a los ingenieros les den cordero. Entonces, tomamos sopa toda la semana. Entiendo. Y nosotros ya con el tiempo ya uno se pone ducho, canchero y ya. Nosotros vivíamos prácticamente, nos alimentábamos de los mejillones que tenía el puerto, porque en realidad los mejillones del puerto tenía impresionante la cantidad de mejillones que tenía pegada Mirá, sobre el embarcadero y la costa del agua. aprovechaban todo Entonces, eso. aprovechamos nosotros, eso en su momento Amodio, el subteniente, apareció con un tarrito un día al lado del fuego, ese que te estaba hablando cuando se calentaba el agua y todo Sí. eso, con un tarro así de Durano, con un mejillón adentro y una vez nomás. Y eso que, no, pescado, listo, todo el mundo a comer. Creo que nos comimos todos los mejillones que habían pegado por las piedras en el puerto de Howard, porque en Claro. realidad no eran unos mejillones chiquitos, eran unas cosas, te digo, yo creo que en la actualidad no se ven ese tipo de mejillones, cosas así de grandes, porque los Kelper no comían el pescado. Ah, entonces lo dejaban ahí, ¿no? Ellos se pegaban los mejillones ahí, las ostras, y quedaban ahí. Ujú. Y nosotros era pegar, nosotros calentábamos, como era de cilindros completos de agua de mar con el mejillón adentro y comíamos. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que nos mantuvo en más actitud de combate que el Regimiento 5. Entiendo. Porque nosotros, en uno de esos, cuando se tomó Darwin, de la otra isla se había ordenado que el Regimiento 5 haga un, ¿cómo que se llama? Un contraataque sobre Darwin. Porque estaba prácticamente Darwin y Howard, prácticamente Están están en una enfrentados. diagonal, casi Sí, en línea recta. casi enfrentados, sí. Pero ¿qué pasa? Mauraña le dijo que no, que las únicas unidades que estaban en condiciones de hacer un contraataque eran los ingenieros. Eran las 2 secciones de ingenieros. Sí, dos Eran los secciones únicos que estábamos. para un contraataque tampoco.
Es que nosotros los ingenieros no estábamos para un contrato, aparte que no había material. Claro. Nosotros en el otro lado, en la otra isla, lo único que teníamos de defensa antiaérea eran los 12,7. Ujú. Ametralladoras de 12,7 creo que habían, ponerle vos, el regimiento tendría 6, 7 ametralladoras, nosotros teníamos 2. Ujú. En total, ponerle vos 10 ametralladoras, esa es la defensa antiaérea que tenía Howard. Nada más. Nada más. Defensa antitanque teníamos los Icalqui, la sección cañones, y después Sí. morteros. Había el regimiento 5 tenía morteros, pero con tanto en los viajes eso habían mandado munición. Nosotros teníamos un galpón que estaba a la costa del agua, donde teníamos la munición que llegaba a Howard, Ujú. y en esa munición habían llegado munición de mortero. La munición de mortero había llegado sin espoleta. Teníamos el hierro tirado ahí en el galpón, porque no se usaba para nada, no teníamos ni siquiera detonadores para usarlo de trampa. Sí. O Sí, sea que sí. nosotros no lo podíamos ni siquiera usar como una trampa al mortero, Nada. porque no teníamos detonadores. Había poquitos detonadores y no se vamos a usar. Hicimos una especie de fogata pedrera, una cañones simulados con tubo de PVC, pero era ínfimo lo que se podía hacer con la poco más explosivo que nosotros teníamos allá del otro lado. Lo que más recibió fue minas, que las minas se pusieron todas. ¿Y esas minas El que se sitio de recibían, defensa qué eran? ¿A través de los barcos? a través del Monsumen y el Forest. Ah, o sea, todo lo que llegaron lo pudieron aprovechar para hacer campo minado. Claro, es lo único lo que llegó en minas se utilizó en campo minado. Y lo Bien. que llegó en munición se le entregó al regimiento. Y lo que era mortero quedó todo en el puerto. Que Sin dicho usar. sea de paso, te la estoy contando porque a nosotros, los ingleses, cuando tiraban de la fragata sobre el canal San Carlos, nosotros estábamos en la costa del agua, en esa entrada que tiene Hogwarts, si vos ves el Ujú. mapa de Malvinas, Sí. estábamos en la costa del agua. Nosotros teníamos enfrentado la fragata que pasaban sobre la costa, no se ponían a tirarnos en la boca en la entrada, no entraban al estrecho de Hogwarts, sino que nos sacudían a través de los cerros. Y a nosotros nos daban cuando se ponían diagonal de la entrada. Era la única vez que nos sacudieron a nosotros, nos sacudían 2 por 3, pero por la entrada, no por la arriba, porque cuando le tiraban sobre el canal enfrente de Howard, teníamos la herradura esa que tiene Howard, tiene un cerro enfrente, Que que no tapaba le la daba el visión. paralelismo claro, no Ujú. le daba para tirar sobre la costa. Sí. Entonces te tiraba por Más arriba, atrás. nosotros la veíamos para más atrás. ¿Y más atrás que estaba la tropa del 5? Claro, nosotros estábamos sobre la costa del agua, el 5 estaba arriba, en Ah, las más alturas. arriba. O sea que nosotros estábamos, si desembarcaban en el techito lo encontrábamos nosotros. Éramos la tropa después del desembarco. En realidad era así. Sí. Hicimos nuestro propio obstáculo y tuvimos que proteger nuestro propio obstáculo, porque en realidad así. Nosotros hacemos los obstáculos y ellos nos protegen. Esta vez fue al revés. Hicimos nuestro obstáculo y nosotros usamos como infantes las Para posiciones proteger. para cubrir los obstáculos. Mira. Así que Y, no es. y así, por fuego Mira, directo de fuego naval. No tuvieron ninguna baja ustedes, ¿no? no, nosotros volvimos prácticamente todos. Aparte que volvimos todos, nosotros sí. Se tiraba, los navales tiraban cerca, pero que nosotros, ni bien llegamos a Hogwarts, ya empezamos en nuestras posiciones. No es a diferencia de ellos, en realidad toda la infantería en la isla prácticamente hizo pocas posiciones enterrados. Más que nada hicieron posiciones de tirador, cuerpo a tierra, que son posiciones con parapeto nada más, y donde vos tenés todo el cuerpo al aire. Nosotros nos enterramos en Puerto Hogwarts. Nosotros hicimos posiciones pozo de zorro directamente. Hicimos pozo y zorro y abrigo, porque nosotros, inclusive, donde estaba el teniente primero con Saracho estaban viviendo en el mismo pozo de zorro, que Ujú. vos mirabas y era una pieza de 4x4 instalada abajo de la tierra, como en la Segunda Guerra Mundial. Claro, igual, de esa manera. Pero nosotros en todas las sesiones hicimos ese mismo tipo de pozo. Nosotros no nos quedamos arriba de pie, arriba al suelo de piel, como quien dice, Ujú. como se quedaron los infantes. Nosotros nos enterramos cuando nos enterramos. Ah, Y esas palas que llevamos de un principio, eso es lo que nos salvó
Sí, porque el ¿De elemento de qué son? zapa era lo único que tenía. Claro, era una pala Linnemann Ujú. y la pala zapador que habíamos llevado. ¿Algún que otro Que no era pico bien. pudieron conseguir? Los picos, no, nosotros sacamos antes de ir a Malvinas del contenedor, Ah, ya en el 25 sacamos un pico y una pala, zapador, y para cada soldado. Y le entregamos, le llevamos aparte. Así como llevamos las 12,7 desarmadas, se llevó un pico y una pala. una previsión que les vino bien después. Claro, exactamente, una Ujú, provisión que el material que nosotros cargamos en el continente nunca lo vimos. ujú. Por eso a veces la logística nunca funcionó, la logística en Malvinas. Sí. Eso es prácticamente lo que pasa es que tampoco se preveyó que iban a dejar de tener techo aéreo, porque la realidad es así. Sí. Después del 1 de mayo era muy poco lo que volaba un helicóptero. Y ni te digo después del 21 en el desembarco ahí en San Carlos. Claro, exactamente, sí. Después del 21 de San Marcos San Carlos, los Porque ustedes helicópteros volaban. estaban casi enfrente de lo que era el desembarco de ellos. Y sí, mi posición estaba en frente a San Carlos. Ujú. Y cuando tomaron San Carlos, nos dieron a todos, pero en toda la isla nos dieron. Y a nosotros nos dieron mucho por el tema. Cuando se tomó el desembarco de San Carlos, habrá empezado a las 10 de la noche el bombardeo naval Ujú. y terminó a las 4 de la mañana, bueno, 4 o 5 de la mañana terminó ese bombardeo. Pero toda la noche, 6 horas toda la constantes. noche, constante. Y tal vez así, uno fue los primeros, quiero decir, mi primer cagazo en realidad fue así, Y sí. porque del cañoneo, cuando yo quería ver, porque me caía tierra arriba de la posición, arriba de mi posición me caía cascota, me caía tierra. Quería ver dónde están tirando estos guachos, porque yo no veía, porque nosotros como estábamos enterrados, Sí. teníamos la medita, pero cuando estábamos para allá ni siquiera nos asomamos la cabeza. Ujú. Entonces, asomo mi cabeza y empiezo a mirar y le digo a mi compañero, le digo, che, mirá, le digo, yo, mirá, un soldadito, le digo, mirá, le digo, mirá, Martín, le digo, mirá, un soldadito de acá casero, Martín, ¿cómo era? Me sale ahora el apellido. Ramírez. Le digo yo a Martín, mirá, dice, mirá cómo le están dando a San Carlos, lo estaba recibiendo y era una fogata San Carlos como le habían dado, le estaban dando. Ujú. Era como si vos, viste como en las películas, era exactamente igual. Era un fuego que se Ujú. veía en la oscuridad de la noche, como le estaban dando a San Carlos. Se veían todos los Y en fogonazos. ese, claro, el fogonazo de los, no, cuando caía la pepa al Ujú. suelo, que Ujú. era San Carlos. Y en ese interín, delante de nuestra posición así en Howard, había una pista de Piper, de una pista, un aeródromo que tenía Sí. ahí en el y mi posición estaba mirando hacia ese aeródromo. Y, y ahí le estaban dando también. Ahí cayeron 4 o 5 pepas cuando cayeron que de mil fogonados. Me perdí abajo y este muchacho era desesperado cómo trabajaba. Pero bueno, eso es, uno la cuenta y se ríe ahora, pero Pero el en ese momento, momento obvio. la situación, todos tenemos miedo. No es que no tengamos miedo, todos tenemos miedo. Lo importante es superarlo. El cuestión es superar los primeros segundos del miedo. Claro. Porque según la adrenalina que te fluye tan rápido en el cuerpo es la que te paraliza. Ujú. Entonces, como fluye la adrenalina, a veces también te manda a hacer cosas impensadas, Sí. porque la adrenalina te deja a veces duro y a veces te hace cosas impensadas. Por Ujú. ejemplo, a nosotros también, uno de esos, durante el transcurso de los días, que nosotros seguíamos trabajando, y también se rezaba, porque en realidad nosotros se rezaba, primero rezábamos todas las tardes de Rosario, en una de esas rezadas se escucha alerta violeta, alerta helicóptero, y empieza, y salimos todos porque nos juntamos a los que querían rezar en la parte donde te digo del esquilador de ovejas. Veníamos de las posiciones y nos juntábamos ahí. Y, y cuando estábamos en el rezo y se escucha la radio, la teníamos en silencio, la radio prendida, pero en silencio, sin Ujú. transmitir. Se escucha la alerta y cuando salimos de la alerta, no, rajemos. Y bueno, salimos de ahí y a eso se escucha, se siente en el aire una bengala.
explota la bengala y era un solo, yo te digo, yo me plasmé en el medio de la nada, porque en el medio de la nada, tratando de que no me peguen, porque en realidad me quedé quieto, como dice la doctrina, que tenés que quedarte quieto para que no te puedan. Y cuando cae esa bengala no me podía, no se apagaba nunca. Jamás se apagó esa bengala. Cayó una, cayó otra, y eran, digo, uy, acá viene el pepazo, y mi casco que voló como 200 metros para allá, porque yo me tiré. Cuando sentí el helicóptero de arriba mío, así, ta, 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 ta. El aspa del helicóptero se sintió acá arriba. No se sintió llegar al helicóptero. Lo sentimos acá. Y bueno, y eso. Te queda, obvio. Y en el medio de la nada estás tirado ahí con partido. Y me pasó a mí, le pasó a todos prácticamente. Mucha gente había unos alambrados que nosotros no cortamos nada, no se cortó nada. En el alambrado ese se estamparon varios, porque en realidad salíamos ahí, te encontrabas en el alambrado, que era una manga, Y no lo ves, para sí. cargar los corderos y. Porque yo a mí me tocaba agarrar del puerto hacia arriba, porque mi posición estaba más arriba, Ujú. y salir del puerto, correr como 600, 700 metros para arriba para llegar a mi posición. Y en la mitad del camino me agarraron con el helicóptero para vengar arriba, así que, y bueno, ya, Era, y así, era quedarse eso quieto ahí, sí. era quedarse quieto. Bueno, y eso y lo mismo que el cañoneo naval, Ujú. Sí, son cosas eh, nuevas que se tenían que acostumbrar en el momento. con el tiempo nos acostumbramos, porque ya después teníamos soldados que decían, no, ese viene leve. Se Pasa paraban arriba de la adelante. posición a contar, ¿no? Lo que pasa es que contaba los segundos, escuchaba Ujú. esta pido que no, llévale. Porque se escucha el Sí. zumbido de la boca y miraba para atrás y le pegaban la posición donde estaba el 5. Le pegaron la posición de ella, porque en realidad sí, ya con el tiempo. Y siempre siempre se tiró de noche. Ujú. Nunca tiraron de día ellos. Muy rara vez la que tiraron de día. Bien. Pero más que nada tiraron de noche. De día eran los Harley que pasaban 2x3 y era, o los Vulcan, cuando pasaron los Vulcan que tiraron un par de cascones con beluga, que barrieron a un grupo del 5. Al grupo del 5 lo barrieron porque lo agarraron, porque el 5, yo estuve en la zona de las posiciones del 5, cuando fui con el tema de las tumbas, pasé por las posiciones donde había estado donde murieron los soldados, Ujú. y los barrió prácticamente, los agarró arriba en la posición, porque ellos no habían hecho por sus zorros, ellos habían hecho las posiciones del armamento, nada más, Sí. como para hacer primeras posiciones, como para hacer posiciones suplementarias, habían hecho prácticamente, y tenían las carpitas metidas entre medio Bien. del cesto ese que tenía Malvina, que era el duro duro, metidas allá adentro. Y cuando cayó la beluga, nosotros juntamos un par de belugas después de los contenedores, inclusive hasta los contenedores, eh, lo destrozó por el contenedor, lo agarró en medio de la nada. Claro, eso Nosotros por lo menos teníamos las posiciones que nos mandábamos adentro y chao. cuando te agarra afuera te Y te destroza. agarraba Sí. afuera, te pasaba por dictar. Eso es lo que. Por eso que pierde prácticamente un grupo entero el que le barre al 5. Mirá, fue un Y ataque bueno, ya. importante. No, y después, que fue después que. Eso fue el 21, creo que el 23 de mayo, más o menos 21. No me acuerdo si el 26, porque el 26 creo que es donde muere. En el 26 donde le mueren los soldados. Y el 29 o el 30 creo que, donde muere Hamilton, El combate, que sí. era algo así. Bueno, y a Hamilton y al Fonseca lo tuvimos prisionero nosotros. También hacemos esa función, mantener prisioneros. ¿Y ustedes tuvieron que hacer la tumba de Hamilton también? Sí, yo hice la tumba de Hamilton, porque prácticamente todos los que se Ujú. enterraron en Howard, yo hice la tumba de los 6 soldados del 5 Ujú. por mi grupo, la tumba de Sandoval, que se recuperó del Ira de los Estados, y la tumba de Hamilton.
que se enterró con honores militares, como dicen. Sí, sí, después de estar enterrado, después de estar unos días, porque no se podía ir a hacer la tumba, después de estar unos días en, en capilla ardiente, como se le llama, Ujú. eh, se lo enterró con honores. Bien, bien. Igual que los soldados, lo que pasa es que los soldados que murieron del 5 Ujú. a todos se los enterró en el cementerio de Howard. Sí. Y teníamos un cabo primero que era cantero que trabajaba con la madera carpintero, era auxiliar de carpintería en la unidad, Ujú. y él confeccionó las tumbas, las cruces De las tumbas. de los soldados, y el teniente primero con tarro de una lata de manteca que tenían los Kelper, se hizo las chapitas con el nombre de los soldados. Se escribió con el nombre de los soldados. O sea que los soldados, como dicen todos, NN, no se enterraron los soldados. Cuando los ingleses empezaron a recuperar tumbas, a recuperarlo porque no querían que queden en tal lugar, Ujú. los acarrearon y los pusieron todos juntos, porque la realidad, yo creo que en el cementerio de ahí cuando se hizo tumba colectiva fue cuando fue Darwin. En Darwin sí se hizo una tumba colectiva que es donde se hizo un pozo y se puso todo junto. Sí. Ahí en Howard se hizo posiciones, tumbas individuales porque lo único que podías excavar era hasta la rodilla, porque más de esa posición no podías excavar, era 50 centímetros, digo yo, la rodilla Ujú. mía Sí. era en profundidad de la tumba, esa es la profundidad de la tumba, Y después todos identificados. y después todo identificado. Por eso si yo tengo que ir a Malvinas, quiero ir del otro lado, no de este lado. Ujú. Y del otro lado no te dejan ir, no va nadie del otro No lado. va nadie para el lado de Howard y eso, no. No va nadie por el hecho de que del otro lado tienen todo el desplazamiento militar. No sabía ese detalle, mira. Entonces no tienen, porque ahora pasó a ser prácticamente el aeropuerto, pasó a ser del otro lado. Desembarcan de este lado, pero como se mueve todo, movimientos La Gran Malvina. son teletransportados, están del otro lado. Porque del otro lado, inclusive del otro lado, donde hay menos gente. Sí, hay menos gente. Y Pero sí, también que tienen un radar grande al norte de la Gran Malvina. sí, sí, está sobre el Monte María, Ahí está. donde estaba, donde está donde estaba la sesión del 5 y del 4, creo que de la sesión Mortero. La sesión de cañones estaba en el Monte María. Ella tiene una altura de 600 metros más o menos, de alto. Pero está de ahí de Howard, del puerto al Monte María, debe haber unos 25 o 30 kilómetros si no hay más. Bastante. Está Mira, lejos. está lejos, no parece, pero está lejos. Pero aparte, las islas son grandes. Sí, uno lo ve Mirá que chiquito en el mapa, pero. uno lo ve chiquito en el mapa, pero Sí. cuando te parás arriba del aire y empezás a caminar, Ujú. nosotros con Saracho cuando nos movíamos prácticamente, caminábamos como 10 kilómetros más o menos para hacerlo. Como hicimos los campos minados, atrás en otras posiciones, como que saliendo de Joba para atrás. Y nosotros recorríamos unos 5 o 6 kilómetros por la costa y después nos íbamos en una ensenada que había, subíamos hacia arriba donde empezamos a hacer los campos minados, que prácticamente era donde nosotros hicimos lo que es la parte de lo que es obstáculos para embarcaciones que hicimos con los tambores de 200 litros. Bien, Francisco, un día importante, va, de notoriedad con ustedes, donde estuvieron ahí en Howard, fue el 21 de mayo cuando derriban al piloto Glover, el británico, El a Jeff Glover, Glover. sí, ¿Ustedes cómo lo ajá, vivieron ese sí, día? ese día fue que ese día anterior de mañana fue fue cuando pasó el Canberra y largó las bombas beluga ese día de mañana y había bajado al 5, había borrado prácticamente a los soldados del 5.
Y empezaron a pasar patrullas aéreas de los PAC, de la Real Fuerza Aérea Inglesa, empezaron a pasar. Primero pasaron dos sobre la línea de la compañía C al fondo. Bueno, yo te explico porque yo la estaba mirando de frente acá, las líneas C del fondo. Y la tenía de adelante de la compañía C, donde cayeron la beluga. Y primero pasó una patrulla como un PAC, pasó sobre la línea de Hogwarts, sobre la línea de la compañía C, pasó tirando, después se va a esa patrulla y ingresa de vuelta por el lado de la compañía de ingenieros. Ingresa otra patrulla más, no sé si serían los mismos aviones o sería otro avión, pero ingresa por el estrecho de San Carlos, por la puerta de Hogwarts, Sí. ingresan de vuelta a la patrulla tirando sobre la sección de ingenieros. Tiran y van tirando y se sentía el ruido de la 12, de la de 30 milímetros de que pegaba sobre la tierra, que iba pegando sobre la tierra en las posiciones donde estábamos nosotros. Sí. Gracias a Dios pasó la primera tirando y la segunda, yo creo que el piloto el Taylor se confió demasiado, Glover, mejor dicho, se confió demasiado por el tema de defensa antiaérea. En esos instantes había llegado como era la patrulla de donde venía, como era que se llama los comandos, que pasaban todos los días sobre nuestra posición para salir a la zona a patrullar, porque ellos salían todas las mañanas, los comandos pasaban por nuestras posiciones y iban a patrullar. Después que nosotros terminamos los trabajos, nos salíamos más de campo minado, nos quedábamos directamente en la patrulla. Pasaban sobre nuestras posiciones. Había llegado la patrulla como era con los comandos y le dice a los ingenieros, tírenle delante. Entonces, el fuego reunido se hizo con fuego reunido, ingresa la primera patrulla, el segundo avión ingresa, el segundo carril ingresa, y ingresa abajo. Y al ingresar abajo, al tirar adelante, era un enjambre, como si una cosa, es contarlo, otra cosa. Yo creo que el piloto lo contó en primera persona, como era un enjambre. Pero yo te digo, era una nube de plomo, prácticamente que lo alcanzó ese avión. Todo el mundo le tiró. Le tiramos los ingenieros, le tiraron los infantes, le tiraron todo, inclusive hasta los comandos que estaban. Porque cuando yo de taranero te la cuento, y a veces cuando me encuentro con Castañeto, con los comandos que estaban con nosotros, porque estaban en mi posición, de mi posición tiraron con el Urupay. Entonces cuando tiran ellos sobre el avión, me dicen a mí, que salga de mi posición, y yo con otro, mi encargado de sección, a cuerpo gentil, tirándolo al avión de parado. Es la adrenalina que tenía en ese momento, yo creo que todos teníamos la adrenalina que tenía. Yo tenía los cargadores, me acuerdo de todo perfecto, porque cuando el avión sale, el avión ingresa, se le empezó a tirar. Pero fueron segundos, era una nube de plomo prácticamente que lo encontró al avión, se encontró en el medio. Y ahí donde le pega, hace un corte el avión y se hace un corte de media vuelta y explota uno de los motores y donde se inyecta el piloto. Que prácticamente se le tiró con todo. Yo como todo el mundo se atribuyó el derribo y todo. Yo creo que ese derribo fue prácticamente, ingresó por el lado de los ingenieros y el avión lo vimos ahí, qué sé yo. Ponele vos, para que un falte llegue, que vea la nube de plomo, yo creo que una nube de plomo se hace con armas automáticas hacia arriba, yo creo que más de 300 metros no llega. Muy bajo volaba. Pero inclusive hasta los proyectiles que vos veías en el aire, cuando se empezaron a juntar, era una sola cosa. Yo creo que yo no he visto otro derribo o un vuelo que se derriba un avión con la envergadura que tenía un Harrier, un Sea Harrier como se derrumbó. Inclusive nosotros nos atribuimos el derribo, los comandos atribuyen el derribo, no, bueno, pero ¿por qué
El derribo en realidad se le atribuye a los comandos porque yo tenía el Blue Pie que dice que pegó sobre el... Yo creo que el derribo vino Por el fuego se tiene que reunido. atribuir a la unidad que estaba ahí, a la compañía C, tanto como a la compañía C como a la compañía de ingenieros, más los comandos que estaban en la posición, en mi posición, porque estaban en mi posición. Y a veces uno conversando así con la... Gozo dice, bueno, si todo el mundo se pelea por ese derribo. Ese derribo nosotros trajimos del avión una de las ruedas, la trajimos en otras posiciones. Y así como también traje yo del lugar donde cayeron las belugas, una tapa del contenedor de belugas. Son unos chapones grandes así de alto que dice que está escrito en inglés, que dice la cantidad de libras, que 450 libras creo que son, o 400 libras que lleva cada contenedor de las belugas. Si vos hay alguna foto que sacó Rotondo, creo que una foto del contenedor es. Que están, sí. Está en las tapas, fíjate, está escrito en inglés los cosas de contenedor. Y inclusive no explotan todas las belugas porque no se alcanzan a armar. Entonces caen así a plomo. Al tirarla tan bajo, no sé, es como las belugas son es como una de la Fuerza Aérea, una bomba aérea. Si no la tirás a determinada altura no se alcanza a armar. Entonces la espoleta no le da para que se arme, entonces caen así enteras al suelo. Y nosotros lo trajimos en nuestra posición me acuerdo, después de ese día que nos mandaron a hacer, a mí me mandaron a hacer tumba, a Ramos le mandaron a hacer la voladora de explosivo que había quedado sobre la zona, y Ramos, un cabo primero, que era el jefe del grupo apoyo de la segunda sección, le dicen que vaya y traiga que haga voladura de las belugas que habían quedado en la zona donde estaba el 5, y este cabo primero no tuvo mejor idea que, como la beluga vos la mirabas y era una cosa, al no armarse, es inerte, una cosa inerte, que no sirve en realidad. El que hizo, agarró las belugas, las ató con una cuerda como una cable telefónico, de teléfono de campaña, las ató 5 o 6 belugas y las trajo a la rastra hasta las posiciones nuestras. Y ahí alcanzamos a conocer, ahí conocimos nosotros las belugas en realidad. Como eran, Se conoció el tema de las belugas, como habían, entonces ahí fue primero un reto para el cabo primero, porque en realidad eso no se, como ingeniero no lo tenemos que hacer. Claro. Eso sí, no se tiene que hacer. Así como yo en mi posición, como vi que un señor infante, pues no te voy a decir grado ni nada por el estilo, un señor infante le pega una patada por el proyectil de 155 para que se mueva. Y eso tampoco se debe hacer. No es un peligro. No sé. No, porque el proyectil queda armado. Cuando cae a tierra queda armado y no sabes si se armó completo o se armó la mitad. Vos lo que tenés que hacer es detonarlo en el lugar. Lo tenés que hacer volar en el lugar. Como nosotros no teníamos medio para hacerlo volar, entonces el cabo primero que hizo nos acollaró a todas las belugas y las traía a la rastra con un cable cliente. En el lomo la trajo a la catástrofe. Bueno, pero eso es... Carlitos Ramos es un tipo muy especial y todavía inclusive él no quiere hablar del tema de Malvinas, porque, bueno, pero el tema como era del comando inglés, el Hamilton, lo tuvimos nosotros un par de días, nosotros en una morguera que teníamos imprevista ahí donde estaban los explosivos, lo teníamos adentro de una zorra que estaba tirada, lo teníamos ahí adentro y ahí lo teníamos ahí a él, y bueno, y en la casucha esa donde estaba él, estaba al costado, estaba el depósito de explosivos que estábamos vivos porque los ingleses no le pegaron bien. A ese depósito de explosivos le pegó un proyectil de 150 de la fragata, le pegó en la base del proyectil, le pegó aproximadamente un metro, porque estaba sobre la costa del agua, le pegó ponerle un metro abajo. El hormigón que tenía ese depósito el concreto que tenía sobre la costa del mar estaba bien hecho. Sí. Y el proyectil explotó, lo desintegró al galpón, y el explosivo que estaba arriba no explotó, no sé cómo,
no me pregunte por qué no explotó. Sí. Y lo desintegró al galpón, porque prácticamente le volaron todas las chapas, porque tenían chapas de plástico que tenía alrededor, de vidrio. Voló todo. No voló, pero estamos vivos, porque Ujú. yo, te digo, nosotros estábamos ahí del galpón ese ahí teníamos, era el galpón que nosotros sacamos todo el explosivo, o sea que tenía todos los proyectiles de mortero, toda la sin espoleta que habían llegado a Howard, Era un porque polvorín, habían sí. mandado proyectiles de espoleta, pero sin espoleta, y estaba ahí porque al pedo que se lo lleve el 5 si no serviría para nada. Ujú. Entonces estaba ahí, más nosotros teníamos las minas que teníamos que colocar y explotó ahí. Wow, Explotó el tremendo. proyectil ahí, le pegó en la base. Si le llega a pegar un poquito más arriba, yo no sé si te estoy contando, Ujú. yo creo que si ahí aproximadamente en explosivo, ponerle que habría unos 5.000, 6.000 kilos de explosivos allá dentro de ese galpón. No, Si volaba no era todo. poco. Sí. No, buena toda parte con lo mismo, con la misma inercia que tiene el trotil, Ujú. explota por simpatía, explota porque está en contacto nomás, por el Claro, mismo calor, explota sí. todo, Vuela todo, sí. vuela todo. Entonces, y encima un poquito más allá había un depósito de combustible, había una expendedora de combustible en el mismo puerto. Uy, qué desastre que hubiese sido. Si hubiera explotado ese coso, yo creo que los ingenieros que estábamos en ese momento en la zona, bueno, Ujú. nosotros los ingenieros estábamos en forma de L, Ujú. yo creo que no te estaría contando esta historia ni yo ni el resto, Sí, te entiendo. porque Sí. los ingenieros estábamos todos ahí en esa zona Ujú. y trabajábamos en esa zona y nos movíamos de ahí para otro lado. Para otro lado. Pero bueno, el avión ese fue una anécdota porque todos nos atribuimos un pedazo y bueno, y trajimos para las posiciones nuestras, trajimos el tren de aterrizaje y bueno, Un recuerdo. como recuerdo, pues trajimos porque de audacia nomás, porque no, había que traerlo, estaba a como a 600 metros más o menos, o 700 metros, como 2, 3 kilómetros, estaba donde había caído, porque Ujú. se, Se fue se, desintegrando. lo, se lo ve en el aire cuando el piloto hace este corte y ahí es Ujú. donde se inyecta el piloto y cae En el agua. una de las franjas sobre el agua. Sí. Y Bien. ahí a su vez después vino una emboscada que viene a un helicóptero de los ingleses que el rescate, porque él cuando ni bien cayó al agua, Tyler, prende su baliza y, y viene el rescate inglés Ujú. y a su vez los comandos que salieron a este corte para buscarlo. Lo fueron a buscar que había caído sobre el agua y cuando se lo saca, el vagón tenía prendida la baliza, se le prepara la emboscada a los ingleses, que el helicóptero pasa así por, te digo, el estrecho San Carlos ahí en Howard debe tener más o menos unos 6 kilómetros de ancho más o menos. Ujú. Pasa por delante de nuestras posiciones y la orden era no tirarle. El helicóptero de rescate pasa por nuestras posiciones, por el frente de las posiciones, porque estaba ahí. A Sí. un helicóptero la forma más fácil para bajarlo es lo más fácil para bajarlo. Lo dejamos pasar nosotros al helicóptero y cuando se da cuenta el helicóptero del otro lado de la compañía C, cuando lo ven el helicóptero que ingresa, le empiezan a sacudir, el helicóptero se vuelca sobre el cerro y se va. Se Por va. eso que está y no lo rescatan. Ah, Hacerte bien. corte, se vuelca sobre el cerro del otro lado y se va, el helicóptero no aparece nunca más. Bien. Pero No, era tremendo. para bajarlo ahí porque lo teníamos ahí, A tiro, 600 sí. metros, ponerle ni 1.000 metros pasó de las posiciones de ingenieros que estaban adelante en la Ujú. posición, Sí, por nada. donde ingresaron los aviones. Ujú. Pero bueno, nosotros tuvimos suerte, yo creo que una suerte, la otra es que hicimos nuestras posiciones Como corresponde. como dice la doctrina, Ujú. hacer posiciones enterradas, hicimos posiciones enterradas, nosotros nos enterramos. Y bueno, yo creo que más que nada, por eso que nos volvimos todos. Fuimos 84 hombres, volvimos los 84. Así que, por un lado, yo creo que demos gracias a Dios, a pesar de que después todo lo que se habló después, Ah. de que porque al nosotros no llevar comando directo, directamente nadie sabe lo que hizo Ujú. las dos sesiones de ingenieros. En realidad, nosotros le mantuvimos vivos a los infantes que estaban arriba nuestro, porque esa es una de las grandes hazañas que hicieron estas dos sesiones,
en conjunto, no solamente una persona como yo te estoy hablando a vos. Yo creo que fue en conjunto estar ahí en la isla en ese momento y bueno, salvarle por lo menos a los que venían de arriba. Cuando venían de arriba nosotros a veces nos encontramos porque los corderos que se mataban, a nosotros nos habían dicho que no se podía comer las vísceras del cordero. Viste que los argentinos comemos todo. Y las vísceras del cordero no se podían comer. Nosotros, inclusive, los ingenieros que estábamos en la costa, ahí, cuando carneaban las ovejas, que le sacaban, que las despansaban, que le sacaban todas las... Tiraban los kelper, tiraban la costa del agua. Porque el que carneaba era un kelper. Sí. No carneaban los argentinos, carneaban los kelper. Y tiraban todo lo que eran las vísceras de los corderos en la costa del agua, ahí en la costa del puerto. Sí. Luego mirás el mapa y está el puerto acá, y una entrada que hace tipo una U, que se manda para adentro. En esa U tiraba las cosas de los corderos, que inclusive la gente del 5 que estaba desesperada con el tema de este hambre, que sabían que el tema que carneaban, venían a buscar esas vísceras y se llevaban esas vísceras para comer. Nosotros no comíamos esas vísceras, pero los 5 sí comían esas vísceras. Nosotros robábamos también para comer, pero era que yo creo que el 5 la pasó peor. Entiendo. El 5 la pasó peor que nosotros. Y el 4, el que estaba allá arriba, te cuento. Pero en ese momento de la guerra y claro. Uno es joven. Nosotros éramos jóvenes. Yo creo que yo habré vuelto con Nebo 15 kilos menos de Malvinas. Pero volvimos vivos, como yo le digo, yo estaba, casualmente antes de ayer estaba hablando con el grupo de ingenieros, que tenemos un grupo de la compañía Ingeniero 3, fíjate vos, este año, después de 40 años, no estoy hablando de un año o dos, los ingenieros de la compañía Ingeniero 3 los juntamos acá en Montecasero el año pasado. 40 años, no te estoy hablando de un año. Como pasó con el tema de los infantes, como yo con el tiempo volví acá al Montecasero, yo me fui a Buenos Aires, volví a Montecasero en el 92. Cuando se disuelve la compañía Ingeniería, yo me quedo con la infantería cuando se crea acá en Montecasero. Después me quedo en el 4 porque yo ya conocía a la gente, yo aparte conozco a la mayoría de los infantes. Me quedo en el 4 también. Y fíjate vos, y nos empezó a juntar desde el año 86, creo que con el Regimiento 4. Y yo como veterano me seguía juntando igual. Me juntaba con ellos. Y me junto en la autoridad con ellos. Y nos juntamos todo el tiempo, esto nos vinimos juntando. Y los ingenieros no podíamos juntar. Nunca nos juntamos porque siempre había que un problema, que otro, que esto, que aquello. Y el año pasado fue la primera juntada después a los 40 años. Sí. Y tal y así todavía sigue habiendo la discordia esa de, como todo el mundo dice, que hubo los abusos de la guerra. En Cuba pasó de todo. Las peores miserias se ven cuando vos suceden muchas cosas. Yo te digo sinceramente, con este jefe de sesión que nosotros tuvimos, que yo tenía en realidad, yo también tenía mis peleas con él, porque como era con el tema del trabajo, del laburo, porque siempre agarraba a mí, a Saracho, y a veces mi Saracho nos agarraba para laburar porque éramos lo más cercano a él en esos momentos, y nos agarraba para hacer todo el tipo de laburo. Hasta yo a veces me cansaba y me ponía a pelear porque decía, ¿por qué yo? ¿Por qué mi gente? Mi gente tiene que descansar. Y bueno, pero después con el tiempo uno le da a la derecha de este hombre Vera instituto. Es una persona de instituto que no entiende que en las unidades se trabaja de diferente manera. Y creo que él llevó la carga de todo lo que es los abusos que se cometieron en Malvinas, ahí en la zona de Pujó, en la zona de la Gran Malvina y en algunas partes de la... Porque también se llevó toda la carga de este hombre y bueno, por donde yo nunca tuve problemas, como yo te estaba contando. Yo tuve, como yo le contaba ayer ayer o anteayer, no me acuerdo, sí, anteayer, le contaba
a otra persona le dije yo que yo estuve en una formación donde el 5 declaró su cabo por el tema de haber matado a un cordero para darle a comer a su gente. Entonces, y me llevaron a mí porque yo era rebelde, por eso me llevaron a mí. ¿Me entendés? Entonces, muchas cosas que a vos te pega. Te pega, obvio. Claro. Y yo defendía también a mi gente, como yo le decía a ellos, ustedes tienen que entender, este hombre era ajeno a la unidad, era de instituto, y los trataba como si fueran un instituto, y no era, la realidad era otra, porque vos tenías gente que de pedo que hablaba castellano, o hablaba portugués, o hablaba guaraní, y vos les entendías, y este hombre era otra cosa. Entonces yo creo que él llevó la carga de todos los males que le pasó, que pasamos a través del hambre, de muchas cosas. Y bueno, esto no deja que uno se quiebre, porque es la realidad. Y con el tiempo, por eso nosotros, cuando empezamos a contar esto, siempre volvemos allá. En realidad Nunca se cierra. regresamos. Y eso es lo que tienen la mayoría de los soldados que estuvieron con nosotros, no entienden que era el trabajo que este hombre hacía era formar gente, como yo le decía, él formaba militares, era diferente a formar soldados. Claro. Y el trato realmente era diferente. Diferente, totalmente diferente. Totalmente diferente una cosa con la otra. Entonces no le podés decir a esta persona que tiene que hacer tal cosa porque él se va a cerrar porque él tiene otro trato. Y bueno, y así con el tiempo, yo creo que yo prácticamente con este tema Malvinas empecé a hablar ahora, que hablo con ustedes, hablé con otros hace poquito, pero yo creo que como me decía a mí, porque yo con este hombre, después de mucho tiempo, hace 2 años atrás, 2 años más o menos con Calderini, me llama por teléfono, yo le corté el teléfono, yo no lo quise hablar, me llamó como 2 o 3 veces, no le hablé. Después le atiendo el teléfono y le digo yo que él se había olvidado que tuvo gente en Malvinas. Que él había tenido gente con él en Malvinas. Entonces yo le corté el teléfono y le dije. Y después, por un lado, como yo me dediqué a leer mucho lo que es el reglamento de justicia militar y entendí el tema del trato de él hacia el resto, y porque el reglamento de servicio militar es muy recto, el reglamento antiguo de servicio militar es muy recto, entonces no te permite que vos te deslices hacia ningún lado, quiere que vos seas derecho. Y yo creo que este hombre, dentro de todo, aplicó la conciencia y aplicó los derechos para no matar a ninguno. Porque yo estuve en Chipre en el año 2099, y en esa época un oficial turco tenía derecho a matar a un soldado por año. Ese era el comentario. Fíjate vos la rigidez de un servicio militar como el turco, por ejemplo, yo hacía gimnasia con armamento en patas. Y nosotros, el servicio militar nuestro era otra cosa. Sí, diferente. Si bien era rígido, pero no tanto como el turco hace 10 años atrás. 10 años pero atrás. bueno, era otra cosa. Y uno con el tiempo lo ve y dice, bueno, yo a veces con los soldados me pongo, y ayer le mandé un audio diciéndole que lo que hizo el primero, por un lado, porque después hablé con este hombre, hablé yo con él y él me comentaba, después dice que nosotros estábamos en la costa del agua, por un lado estábamos cómodos y por otro lado estábamos en primera línea. Y que uno de esos dichos es que el coronel el teniente coronel Mamaragaña, como nosotros estábamos en primera línea, nos quería llevar a la retaguardia.
Y llevarnos a la retaguardia implicaba llevarnos sobre las alturas. Menos comido. Era menos comida, entonces te Más primero que desgaste. de tratar de dejarnos en la zona esa. Bueno, y hacía una serie de cosas, después hablando con este hombre, bueno, se hizo lo que se pudo y me dice, una de las preguntas que él me hace, con lo que yo hacía allá, ¿cómo aguantó un tiempo? Yo le dije, yo me olvidé. Yo hice una ventana y un clic y me cerré. Yo de esto hablo, estoy hablando ahora, pero no hablo prácticamente con nadie. Porque a mi familia, mis padres en realidad, mis hermanos y mis padres se vinieron a enterar y mi familia y mi ciudad después de 20 años de Malvinas. Y en mi pueblo, en la actualidad, muy poca gente sabe que yo fui veterano de guerra. Entiendo. No soy veterano de guerra. Soy una persona que va, pasea y se viene. ¿Me entendés? Entonces, el no hablar a mí y que hacer, por ejemplo, el tema de la computadora, que yo hice un curso de computación a nivel ejército, cuando ingresó la computadora del ejército en el 87, hice un curso de computación, bueno, varios cursos junto con ese, y bueno, por un lado me separó del resto, me hizo aisló y no me dejó que conserve, inclusive en los cuarteles, nosotros nunca, como era, se habló en los cuarteles se viene hablando de Malvinas hace 5 o 6 años atrás. Sí. Anteriormente, el Nada, veterano que estaba incorporado nada. no existía. Sabía que vos eras veterano porque tenía el bebé colgado acá en el Pero pecho, nada más. pero nada más. Un montón de experiencia que no se supo aprovechar. No, es una cosa que uno una no la supieron no se supo aprovechar y ahora uno va a la charla dentro de los cuarteles. Yo creo que eso tenía que haber sido estando incorporados nosotros dentro de los cuarteles. Es una de las, esto siempre lo cuento, del año 95 yo estaba destinado en Puerto Iguazú, Misiones, y el jefe me designa a mí como encargado del primer NIC que se incorpora como soldado voluntario. Una semana tuve encargado. Porque me dice que no quería que... Pero yo le dije, ¿cómo no quiere? Yo quiero que... ¿Usted qué quiere? ¿Soldado o quiere que una gente que se incorpore más? Y me sacaron de encargado del NIC. Porque yo no daba con el... No podía instruir soldados. Porque para mí, instruir un soldado para que vaya a una guerra es otra cosa que instruirlo para que esté en los cuarteles. Claro. Entonces uno trataba de que lo que pasó allá no vuelva a pasar. Y eso no se tuvo en cuenta durante mucho tiempo en el ejército. Las tropas especiales solamente, como los comandos, o la fuerza de despliegue rápido que hace a veces intrusiones como se hacía antes. Nosotros antes hacíamos intrusiones como munición de guerra. Nos movíamos con munición de guerra. Ahora ya no. Ahora no, ni siquiera en los cuarteles hay munición de guerra, así que no. Eso. Y cambió Es, totalmente. es Empeoró. indudable que esto, si no cambia la idiosincrasia como se tiene en las Fuerzas Armadas, yo creo que como Fuerzas Armadas nosotros estamos en este momento en -10. Entiendo y coincido. -10 para atrás y ojalá no suceda nada con el país, ¿no? Porque si no, como yo le digo a todos, vamos a salir a pelear como en la época de las colonias, con Sí. agua caliente Y aceite. y aceite. Sí, te entiendo. Pero Ojalá cambie. tenemos, porque este país es muy grande, muy rico, muy noble, y lo están destruyendo. Esa es la realidad, lo están destruyendo. Probablemente Nosotros sí. y no puede hacer nada. Uno como ciudadano no puede hacer nada. Está todo en el poder político. Claro. Los militares como militares tampoco puede hacer nada. Hoy decir, incorporarse al lado militar voluntario obligatorio, no se puede. No se puede crear un servicio militar obligatorio porque el servicio militar obligatorio implica que vos vuelvas a la misma doctrina que antes.
con el tema de los derechos humanos No, y ya el sé, tema de, es imposible. con el tema de los derechos humanos no podés, porque, por ejemplo, en mi época, cuando en el año, estoy hablando del año 85, 86, que había entrado la democracia, la democracia de Alfonsín, Mm, yo estuve destinado a Buenos Aires. En Buenos Aires ya había droga. Nosotros teníamos soldados que se drogaban. Y nosotros al soldado que venía drogado, era calabozo y se quedaba en el calabozo ujú. hasta que se le pagara la droga. Una semana, 15 días dentro del calabozo. Hacía abstención el soldado. Hoy no podés hacer eso porque el derecho humano no te lo permite. Privación de la libertad, te van a decir. ¿Eh? Privación de la libertad, te van a decir, sí, obvio. No, no es privación de la libertad, porque vos le estás haciendo un bien. Sí, pero para lo que son los derechos humanos no está visto de esa manera. Vos le estás haciendo un bien a la persona. Porque ¿cuál es la forma que te curan a vos como para hacerte, Obvio, sacarte de la droga? Es la abstinencia. la abstinencia. ¿Sí? Lo que nosotros hacíamos con los soldados en ese momento cuando entraban drogados a Buenos Aires era hacer la abstinencia. Ujú, Y era curarlo, digo, hasta que vuelva a salir de vuelta dentro de un mes, vuelva, se caiga y vuelva drogado de vuelta. ujú. Pero era lo que ahora los cuarteles no tenían un calabozo. No tenés nada, entonces no. Están atados. Es como la policía, que la policía sale a la calle y la policía se la tiene que comprar ellos. Ujú. Exacto, es así. Bueno, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y esperemos Y que yo creo mejor. que hay que seguir dándole a este país. Tiene mucha, muy buena gente. Ujú, El argentino es muy solidario. El argentino es muy buena persona. Tenemos un país hermoso, ujú. un país que vale la pena defenderlo. Pero si no nos dejan, no se puede defender. Se Claramente. lo va a defender, creo que la generación de mi generación, la generación hasta el 95 que hizo el servicio militar Ujú, obligatorio, sí. que se le enseñó lo que era el símbolo, los símbolos patrios. Ujú. Esa persona te va a defender la Argentina. Los de hoy, los que hoy en día no hacen no ven, no cantan, vos, a veces a mí, yo como veterano a veces concurro a muchos actos en la escuela y he participado en muchos lugares públicos y veo a la gente cuando se canta el himno no canta, veo a la gente que canta la canción de la bandera y no la canta, no tienen el sentimiento que tenemos, no he hecho porque yo soy militar, la gente que tiene otra mentalidad, Hay otra que generación, tiene, claro. que tiene otro motivo que es la bandera. Ujú, Nosotros no tenemos que poner de acuerdo a lo que hay con respecto a la nación argentina, con respecto a la bandera argentina, en lo más alto del mástil tiene que flamear nuestra bandera. No está claro, pasando eso en la Argentina. Están poniendo cualquier bandera al menos de la nuestra. exacto. Entonces es una cosa que si se pierde eso, yo creo que estamos dejando de ser un país. Nos están entregando, nos están matando. No solamente Así. a las generaciones que vienen. Miren, yo te digo, yo, entre irme afuera y recorrer la Argentina, recorro la Argentina porque yo ya estuve en Europa y he recorrido Europa. Y la parte por afuera de Europa es lo mismo que acá, es peor que acá. Sí, sí, Yo prefiero mi Argentina, no irme allá, si en Argentina tengo todo. claro, obvio. Hay que hacer un país grande como era antes. Es, es fundamental. Esto que nosotros tenemos es impagable. Acá no puede venir y vender todo lo que tenemos, porque acá lo único que nos queda de bueno de noble es el pueblo y el agua. Y la están vendiendo al pueblo y la están vendiendo el agua. Lamentablemente Están sí. vendiendo todo. El pueblo y el agua. Y ahora están vendiendo el agua. Porque todos estos tratados que nosotros vemos con China, con los rusos, Ujú, todo es por el agua. Ellos tienen destructivo y Estados Unidos no tiene agua, nosotros tenemos agua. Y bueno, pero es lo que hay. Y la gente eso no lo ve. Yo creo que la gente argentina ve que le den de comer de arriba, que no laburar. Las chacras, mi papá vivía en una chacra.
todo alrededor de donde vive mi viejo, en la antigüedad, y todo mi pueblo en el sur era chacra, productivas. Hoy te vas, el hijo que se hace cargo de la chacra, la cierra, la abandona, y no es porque el hijo no quiera laburar en la chacra, te digo, porque inclusive hasta los viejos, los insumos que, pagamos, que se paga para mantener una viña, Sí, ya no rinde. es una cosa, y encima tenemos nuestra propia AFIP, que te recorren las chacras viendo a ver si vos tenés trabajando tu hijo. Si tenés trabajando tu hijo, te hace una multa. Antigüedad, lo único que mantenés en la chacra eran los hijos. Hoy no podés llevar a tu hijo a laburar manejando un tractor. Porque esa es la realidad. Le digo yo, no, lo que hoy se ve. Yo, gracias a Dios, como dije siempre, yo tengo 3 hijos. Uno, el mayor, trabaja con un contador. Los otros 2 son militares. Y bueno, y gracias a Dios, mi familia por mi parte está bien. No voy a decir que está mal, pero yo creo que hay mucha gente que necesita muchas chacras, necesita mucha tierra para... En estos momentos vos te vas a la ciudad, a la provincia de Mendoza en realidad, y recorres la provincia de Mendoza y vos ves que lo único que laburan son los extranjeros, son los bolivianos. Vos estás comiendo papa y estás comiendo cebolla, ajo, zapallo plantado por los bolivianos. Por gente que viene de afuera a trabajar en la chacra. Y el argentino no quiere trabajar. Y es una... Se ve mal, eso se ve mal. Bueno, Esperemos que cambie. La verdad, Francisco, esperemos que... nos queda un minutito, no te quería entrecortar. Sinceramente, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos dedicaste. Fue un placer charlar con vos, conocer un poquito de la historia de usted, de la compañía Ingenieros 3, que es poco conocida, así que realmente te agradezco. No. Gracias a vos por charlar. Yo siempre a veces cuando me pongo a hablar de Malvinas, vuelvo a los lugares allá Ujú. y yo creo que los veteranos nos pasa a todos. Por eso que los veteranos nos encerramos a veces y no se habla, no hablamos, porque volvemos al lugar. No es Fue que así, muy uno cierto. no quiera cerrar el pasado